estamos muy contentos de empezar estas ponencias con el doctor Cristóbal Cobo. Él es director del Centro de Estudios y Fundación Ceibal en Uruguay. Ha trabajado mucho en la intersección entre el futuro de la educación, el conocimiento, la tecnología. Es investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. Ha sido profesor invitado en más de 20 universidades, conferencista en más de 30 países. Acaba de sacar un material nuevo, un libro con Fundación Santillana que se llama Acepto las condiciones, y los dejo para pensar en las escuelas del futuro con el doctor Cristóbal Cobo, que no sé dónde anda. Aquí está. Cristóbal, por favor, un aplauso, por favor. Bueno, es un placer estar aquí. Me encanta volver a México. Saben que yo viví muchos años en México. Soy chileno y vivía en Ciudad de México, entonces decía que yo era como chilengo. Tenía un idioma un poco raro. Vamos a hablar de innovación, de futuro, de un montón de cosas y también de tecnología. ¿Alguien trajo el teléfono aquí? No, es broma. ¿Alguien no trajo el teléfono aquí? ¿Puede levantar la mano alguien que no haya traído el teléfono? Hay una persona allá. Seguridad, por favor. Bueno, me pidieron que hablara del futuro de la educación, del futuro de la escuela. Y es una pregunta que está permanentemente rondeando. ¿Por qué hablar del futuro si no sabemos cómo va a ser el futuro? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que yo no tengo idea cómo va a ser el futuro. Si supiera, la verdad es que no estaría aquí. Pero sí creo que es buena idea mirar tendencias, mirar en qué dirección están hoy día haciendo las discusiones para ver qué tipo de educación queremos construir, en qué dirección queremos nosotros pensar el futuro de la educación. Hablar del futuro de la educación es un poco un oxímoron, porque nosotros siempre trabajamos con jóvenes y generaciones que van a estar viviendo no solamente la segunda mitad del siglo XXI, sino que algunos el comienzo del siglo XXII. Y cuando se habla de educación hay una palabra que está permanentemente deambulando por todas partes, que es el concepto de la innovación. Innovación en los procesos de aprendizaje, innovación en las metodologías, innovación en las tecnologías. Y la verdad es que cuando una palabra se usa mucho, a veces carece de sentido. Yo me trato de poner en los zapatos de los directores y cuando escucho el concepto de innovación me da una sensación como de angustia porque es difícil sistematizar la innovación. ¿Se puede sistematizar la innovación? Me da la sensación como que uno fuera en un avión y todo el mundo te dice: ve hacia la innovación, y como que la gente durante el vuelo va saltando. Es decir, una cosa más o menos así. Es decir, estamos en el avión y de repente te dicen: hey, ustedes en la escuela, innoven. Ahí se ven, hasta luego. ¿No? Y entonces están los directores en el avión y dicen: bueno, vamos a innovar. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la mejor manera de innovación? Llega el piloto y dicen: señores, un placer. Ahí se ven con la innovación. Y entonces la innovación genera una suerte como de angustia, de incertidumbre. Es fácil perderse. Ahora, esto tiene que ver con algo bien importante. Los cambios ocurren a distintas velocidades. Por ejemplo, los cambios tecnológicos ocurren a un ritmo exponencial. Es difícil llevar el ritmo de los cambios tecnológicos incluso para aquellos que nos dedicamos a esto. Pero los cambios más sociales, los cambios de las organizaciones, de las regulaciones, de las legislaciones y los cambios culturales, sobre todo, están en un desfase. Esa es parte de la realidad. Eso no es un problema. Eso nos da una oportunidad para pensar y no necesariamente cambiar, porque no necesariamente todo lo nuevo es bueno. Ahora, hay otro elemento que genera tensión con la cultura del cambio. Y es lo que algunos llamamos la herencia analógica, que no tiene tanto que ver con cuántos dispositivos utilizamos, sino que con la manera de pensar. Me explico. La escuela y los otros niveles de la educación formal también están organizados bajo la metáfora del libro. Es decir, los conocimientos vienen en capítulos, tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y hay un orden y una secuencia lógica. Y hoy día vivimos en un mundo donde el conocimiento no solamente está en capítulos, sino que dialoga entre capítulos y dialoga con la realidad. Es decir, la posibilidad de combinar el saber experto y la experiencia. Esto es lo que George Siemens llama "the network is the learning". El aprendizaje está en la posibilidad de pensar en red, no solamente de estar en línea. Ahora, yo me comprometo a no decir nada nuevo hoy día.
Como dice el viejo Einstein, cualquiera puede conocer. Lo importante es entender. No tengo mucho interés en darle alguna novedad o alguna aplicación nueva. Para eso tenemos un montón de circuitos sociales. Yo tengo más interés en el componente de comprender. Algo que en el libro de Patrick Lynch, The Internet of Us, él lo plantea de manera muy clara. Dice, a veces necesitamos más que datos, más que novedades. A veces queremos entender. En el contexto de la era digital, a veces tiene mucho más valor el poder conocer el dato que la posibilidad de comprender. Y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer doble clic. Porque entender es una forma más compleja de conocer, porque es entender en qué contexto, con qué circunstancias y qué implicancias. Dicho esto, voy a citar un par de veces a uno de mis superhéroes, Simon Papert, y él plantea algo muy interesante. Dice, el papel del profesor es crear condiciones para la invención en lugar de proporcionar el conocimiento ya hecho. Sabemos que hoy día vamos a vivir en entornos de mucha incertidumbre, hay muchas preguntas, hay muchos pisos, hay muchos límites, fronteras que se van diluyendo, que son líquidos, que son híbridos, que están en proceso de transición. Entonces, preparar para esos cambios es muy importante. Muchas veces se ha apostado por esos cambios desde la incorporación de la tecnología, es decir, distintos dispositivos que parecen ayudar, facilitar, acelerar las maneras en que nosotros aprendemos. A veces funcionan y a veces no. Me han pedido desde Santillana, y lo agradezco mucho, que hiciera una pequeña revisión de tendencias en el mundo, de cosas interesantes que están pasando con respecto a la educación. Así que vamos a hacer un vuelo muy rápido, espero que hayan traído sus visas, porque vamos a hacer una revisión muy rápida para luego ir conectando los puntos. El primer caso, que es inevitable, siempre aparece en todas las discusiones sobre educación, es casi un cliché, pero es un buen cliché, es el de Finlandia. Finlandia, una de las cosas interesantes que hizo fue, después de tener muy buenos desempeños en las pruebas estandarizadas internacionales, decidió reinventar su modelo y hoy día ha puesto énfasis en la idea de generar espacios transdisciplinares, donde está la posibilidad, por ejemplo, de combinar experiencias de formación de ciudadanía participativa con emprendimiento. Entonces, chicos de 13 a 15 años trabajan juntos en planear un problema, en resolver conflictos, en llevar a cabo liderazgos, en favorecer la cultura de la innovación. Y entonces, cuando está ese contexto, es posible llevar a cabo todas esas competencias que ustedes ven en el listado, no antes. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque esto funciona única y exclusivamente si hay voluntad de los sujetos que aprenden de participar de esto. Esto no es algo que se puede imponer. Y además que es interesante porque es difícil de medir, pero no porque es difícil de medir es irrelevante. Hay otra experiencia que me gusta mucho también en Escandinavia, en Suecia. Es una escuela que se llama Kunskapsskolan. Kunskapsskolan, una de las cosas que hace es poner fuerte énfasis en el aprendizaje autodirigido. Es decir, el docente acompaña al estudiante para que defina metas de aprendizaje un par de días y después se vuelven a revisar. Ahora, ese aprendizaje autodirigido va de la mano con asignaturas transdisciplinares donde hay trabajos en equipo y entonces hay una excelente combinación entre aprendizaje personalizado y trabajo en equipo con una visión mucho más flexible del uso del tiempo y del espacio. Esta iniciativa también se implementa en la India. Y eso me lleva a contarles un caso que me pareció fantástico en el centro sur de la India, que se llama Agastya, cerca de Bangalore. Búsquenlo, Agastya, es una maravilla. Lo que hicieron ellos fue ofrecer un espacio para que los niños de bajos ingresos pudieran estimular su curiosidad, despertar el interés, las ganas de entender el ajá de la vida. Y para eso, entonces, generaron una serie de herramientas y servicios que permitieran a los niños dialogar con científicos, que les permitieran tocar los instrumentos, experimentar. Cuando estos niños de bajos ingresos no pueden ir a este espacio va a ellos en estas motocicletas o laboratorios móviles. Como todo es grande en la India, ya han prestado servicios a 50 millones de niños combinando STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, arte y medio ambiente. Un modelo muy distinto, mucho más profesionalizante, es el que vemos en Corea del Sur, donde el plan curricular de secundaria está ajustado a los intereses del sector industrial. Semiconductores, inteligencia artificial, telefonía móvil. Entonces, se combina para que haya un diálogo entre lo que las necesidades laborales hay y los procesos formativos. Se asegura que los chicos tengan experiencias laborales en el campo y que aprendan una segunda o una tercera lengua y que puedan formarse no solamente dentro del país. Y ahora les voy a mostrar un modelo mucho más radical, un modelo que se implementó en Francia, la Escuela 42, que hoy día se ha
replicado e implementado también en Silicon Valley. La Escuela 42 es muy radical porque cualquiera puede entrar, no hay que tener ningún papel, no hay ninguna constancia que vale, lo que vale es el talento. Postulan 70.000 jóvenes y los mejores quedan ahí. ¿Qué pasa con los que quedan seleccionados? Bueno, pasan un programa muy sui generis. No tienen profesores, no hay asignaturas, hay proyectos, hay evaluación entre pares. La escuela está abierta a las 24 horas. Vamos a ver un pequeño video. Un Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, por ejemplo, futuros genios de la informática con los que tanto sueña Francia, pueden estar entre estos alumnos. Todos han pasado 4 semanas de dura selección. Eso sí, no se les ha exigido un diploma y tampoco un solo euro. En esta primera promoción han entrado casi 900 estudiantes, la mayoría frikis de la informática que ven en esta escuela las oportunidades que el sistema educativo tradicional no les da. Fiona ni siquiera tiene el bachiller. Eso no ha impedido que la elijan como alumna. Aquí aprenderemos cosas que creíamos imposibles de aprender en otras escuelas, dice ilusionada. Tras la iniciativa está el Steve Jobs francés, Xavier Niel. La suya es la 10ª fortuna más grande en Francia. 70 millones es lo que ha invertido para levantar la escuela informática del futuro, la que deja atrás la industrialización. Hoy no necesitamos repetir la creación de Facebook 1 millón de veces. Hoy hay que crear un nuevo Facebook. Hace falta gente formada en la innovación y no pensando en el proceso industrial. De aquí no saldrán con un título reconocido por el Estado, pero sí con los conocimientos que hoy a duras penas encuentran las empresas de la era digital. Una de esas compañías ya se ha comprometido a dar trabajo a toda esta promoción. Toda una generación ya tiene una oferta de trabajo. Y la última experiencia que quería mencionar es una que se implementa en San Diego, muy conocida, se llama High Tech High. Es una escuela de secundaria que hace algo muy interesante. Dicen, el plan curricular se ajusta a las necesidades de la comunidad. Es decir, se identifican problemas que son relevantes en la comunidad, se incorporan en las asignaturas, se utiliza pensamiento científico, cultura STEM, artes, para ver cómo resolver y hacer que la escuela dialogue con la realidad. Cambia la relación entre el docente y el estudiante, hay una relación más horizontal, hay un uso mucho más flexible de los espacios y también el currículum va mucho más allá de una separación de las asignaturas. ¿Por qué es tan popular esta escuela? Porque los chicos tienen más probabilidades de terminar en una universidad de prestigio que en otras, a pesar de ser de acceso público. Ahora, si hacemos una revisión de todo este viaje internacional, podríamos preguntarnos, ¿cuál fue la gran tecnología que vimos? Bueno, y no es muy claro, no es parece la tecnología en sí el cambio. Es más, yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto nuevas y viejas tecnologías para repetir viejas prácticas, ¿o no? Experiencias muy centradas en la transmisión de contenidos. También tenemos un segundo nivel, que es la incorporación de ciertas mejoras incrementales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con algún tipo de interactividad, ¿no? Apretar algún botoncito para hacer algún tipo de mejora en la experiencia. Ahora, lo interesante es que las investigaciones nos muestran que estas mejoras incrementales no generan transformaciones sustantivas en los logros de aprendizaje. Pero hay un tercer nivel que es el que más me parece interesante. Es un nivel que pone mucho más énfasis en la transformación pedagógica que en la transformación tecnológica. Aquí en la imagen tienen a chicos de New Hampshire dialogando y trabajando en equipo con estudiantes en Buenos Aires. Trabajo en equipo, uso de segunda lengua, resolución de problemas, negociación, liderazgo, coordinación sincrónica y asincrónica. No es tan innovador desde lo tecnológico, pero es muy disruptivo desde lo pedagógico. Ahora, cuando se piensa en el futuro, muchas veces hay un fuerte énfasis y una fuerte confianza en la pedagogía, que evidentemente es fundamental porque pone un papel fundamental en poner contenidos de valor y que el docente pueda acompañar esta experiencia. Yo tengo la impresión que a pesar de que eso es muy importante, también tenemos que hacer un poco de zoom en la eutagogía, en esta idea de que no solamente los relevantes son los contenidos, sino que la capacidad de exploración. No solamente las respuestas, sino que las preguntas. ¿Es relevante el docente en este contexto? Por supuesto que sí, pero es un rol un poco distinto. Es un Sherpa, es un activador, no es solamente un facilitador de contenidos. Ahora, yo creo que hoy día en la discusión hay un enorme interés en esta idea de la cultura maker. Y creo yo que tiene enorme valor desde la pedagogía, para pensar en la escuela del futuro. Y para eso voy a volver nuevamente a Simon Papert, que dice, todas las habilidades se van a volver obsoletas excepto una, la capacidad de responder a situaciones que están fuera del alcance. Hoy día estamos al borde de un nuevo abismo, de nuevas reglas del juego. Sabemos que
muchas de las cosas que se van a presentar durante esta mañana van a hackear alguna de las realidades de la escuela. Entonces, estamos en un entorno de incertidumbre y una buena manera para saber cómo navegar en estos espacios es desarrollar formas distintas de pensar. El pensamiento científico sigue siendo una buena herramienta para ello y para ello voy a mostrarles un brevísimo video en inglés de 2 minutos de un profesor un poco genio loco que quiere estimular la idea del pensamiento científico en niños. Vamos a verlo. Before a child actually comes to school, a child is a great scientist because they're examining phenomena, they're picking up things, making things, pottering around, hammering things, breaking things. When they come to school, they promptly stop doing science because they just, sit on chairs like this and say, yes, good morning, madam. This is what they say. Well, my name is Arvind Gupta, and I did a BTech from IIT Kanpur in 1975. I started teaching children of mess servants, and then for 5 years worked in a school meant for the children of the mess servants. And this gave me first insights into how children learn. If children use very simple materials from their daily life, they are able to make a link between science and their daily living. This is the cycle valve tube. And I found that a matchstick went in very snugly. If you had 3 of these and you looped them together, you made a beautiful triangle. If they use 4, they make a square. The square may look very square and prim. Give it a little push and it becomes a rhombus. If you make a bridge with square members and the train comes, it would start doing a dance. It would be a very weak bridge. But then you give a child a triangle, and no matter what she does, a triangle remains a triangle. Now this is the bedrock of all mechanical and civil engineering. And if a child can hold the concept in her own hands, well, then it's like magic. This is a little straw, and what you do is you just nip 2 corners here, and this becomes like a baby crocodile's mouth. Put this in your mouth and you blow. So no one needs to actually mug up that for production of sound we require vibrations. The other is that you keep blowing at it, keep making the sound, and you keep cutting it, and something very, very nice happens. When we started, there was a lot of resistance from the part of the teachers, on the part of the parents. They would always say that there is so much course to cover. And if we do these activities, where is the time? They tend to forget that the great task of education is not to cover things, but to uncover. Hay mucho contenido que cubrir, así que no tenemos tiempo para estas cosas, decía Arvind, que le dicen los colegas en India. Yo sé que ese problema no lo tenemos en México, así que ni nos preocupamos. Ahora, conocen IKEA, ¿cierto? Entiendo que es una tienda de muebles que van a implementar este año acá en México. IKEA es una fábrica donde uno compra muebles desarmados y los arma en su casa. Ahora, ha surgido un movimiento de hackear IKEA, es decir, cuando usted compra un mueble, lo transforma y se convierte en una repisa. Y a mí me parece que es tremendamente poderoso desde una perspectiva pedagógica, porque nos enseña a transitar de aprender a resolver problemas, de aprender a seguir instrucciones, a aprender a resolver problemas. Y es un concepto que nosotros llamamos la desobediencia tecnológica. La desobediencia tecnológica surge en entornos de escasez. Por ejemplo, en los periodos especiales en Cuba se promovió la desobediencia tecnológica para hackear algunos electrodomésticos y convertirlos en otra cosa. Hoy día, en entornos de abundancia tecnológica, también es buena idea aprender a hackear la tecnología y utilizarla para los propósitos que a nosotros nos interesan y no necesariamente para lo que fueron diseñadas. Voy a mostrarles un ejemplo de Uruguay, donde yo trabajo hoy día en el Plan Ceibal, donde se promueve la idea de aprender a hackear la realidad, hackear la tecnología y ponerla al servicio de las distintas disciplinas. Vamos a ver un grupo pequeño de niños pequeños que comentan su experiencia de pensamiento computacional, que aprovecho de aclarar, no es aprender a hacer código, sino que es aprender a pensar de una manera distinta y cómo esto dialoga con las ciencias naturales. Estoy haciendo un proyecto que es para la huerta por las semillas de lechuga que caen de a varias y queremos que caigan de a una porque si no, así tienen espacios
y así no compiten ni por la luz ni por los nutrientes. Pasamos por muchos procesos. Primero hicimos un dibujo para ver más o menos cómo queríamos hacer nuestros dispositivos. Tuvimos muchos cambios, obviamente. Después hicimos con materiales reciclables que se pueden conseguir fácilmente. Y después pasamos ya a trabajar un poco con los kits, que son estas piezas que tenemos acá de construcción. Y después pasamos a unir las dos cosas. Esto es la rueda del tren y esto es como lo que engancha, que hace. Ajá, claro. Es la lineal, porque nuestro motor hace circular y nosotros queríamos pasar a lineal. Entonces unos equipos buscaron la rueda del tren y hubo uno que buscó la cernidora, porque hace distinto, que vos lo enganchas esto en la computadora y tenés que poner todas las cosas, y entonces todos los movimientos y el motor empieza a girar y esto empieza a hacer la línea. Y siempre queremos tener robótica. Ya queremos que sea lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Bueno, ya saben qué día tienen clase de pensamiento computacional, ¿no? Ahora, la OECD nos dice, si queremos promover la cultura STEM, repito, ciencia, tecnologías, ingeniería y matemática, hay que hacer una combinación de condiciones para favorecer el contexto. Aprender a través del juego, estimular la creación de laboratorios virtuales, favorecer la idea de espacios de colaboración multinacional, estimular la evaluación en el momento y no al final del proceso, la evaluación formativa y, por supuesto, poner énfasis en la idea de desarrollo de un conjunto de habilidades. Yo les recomiendo mucho estos dos libros, Lifelong Kindergarten, que publicó Mitch Resnick, el creador de Scratch, este lenguaje de programación para niños, y el otro que es Connected Code, que es la idea de aprender a trabajar con pensamiento computacional en estructuras colaborativas. ¿Por qué es tan disruptivo esto? No es tanto por la tecnología, sino lo que plantea Resnick, este profesor del prestigioso Media Lab. En una sociedad creativa lo que hay que hacer es bajar las barreras, de organizar a los niños por edades, por tiempos, por lugares, por disciplinas, y pensar en espacios de mayor diálogo e interconexión. Déjenme darles un ejemplo un poco más concreto. Muchos de nosotros estudiamos en laboratorios que se veían más o menos así. Muy colaborativos, todos nos vemos la cara en esos laboratorios, ¿no? Y hoy día hay un énfasis y un interés en generar espacios más que podríamos llamar makerspace. Y si analizamos un poco el cambio de paradigma, es mucho más que reorganizar la distribución de los ordenadores o los computadores. Mira, en el laboratorio de informática, el rol del estudiante es utilizar las aplicaciones, mientras que en el otro es un protagonista. En uno el docente tiene que supervisar, mientras que en el espacio maker el docente se espera que sea un autor más del proceso creativo. En uno la tecnología ayuda a gestionar la información y en el otro es solamente dar las condiciones para construir conocimiento nuevo. En uno el trabajo en grupal es relativamente limitado, 1 o 2 personas o 3 máximo, y en el otro es estructuras siempre mucho más colaborativas y colectivas. En uno el potencial creativo está limitado a lo que nos ofrece el software y en el otro no hay límites. En uno el aprendizaje está directamente ceñido al plan curricular y en el otro es mucho más diverso y surge en el proceso creativo. Y por último, y bien importante, el error en los modelos más tradicionales se busca evitar, se penaliza el error, mientras que en el otro el error juega un papel fundamental en el proceso creativo, metacognición. Ahora, yo he escuchado ayer en la tarde y hoy día en la mañana en diálogo con algunos directores esta pregunta de la inteligencia artificial que supongo que va a surgir durante el día. Bueno, ¿y esto es para preocuparse? ¿Es un lío? ¿O es puro humo? ¿Cómo hacemos para pensar? Yo tengo la impresión que si vamos a pensar en el futuro, tenemos que aprender a pensar de formas que no son replicables por las máquinas. Y eso tiene que ver con entender cómo aprenden las personas y cómo aprenden las máquinas. Las máquinas sabemos que aprenden por enormes volúmenes de información que la organizan, la clusterizan y la organizan en patrones. Las personas no aprendemos por información, las personas aprendemos por experiencias y las experiencias surgen cuando generamos contextos que favorecen la construcción de esas experiencias. Diálogos más multidisciplinares, espacios de conversación entre varias personas, posibilidades de autorregulación, estimular la capacidad de empatía, la capacidad de tolerancia al riesgo, a la incertidumbre. Son cuestiones que todos nosotros sabemos, pero que hoy día, en el boom de la emergencia tecnológica, pone más énfasis en la importancia de centrarnos en las personas. Voy a decir algo que no tiene nada de disruptivo, que lo decía John Dewey hace un siglo.
el aprendizaje experiencial sigue siendo una de las formas más sofisticadas de un aprendizaje personalizado. Y quiero mostrar un ejemplo, también de Uruguay. En Uruguay, un país pequeño, ha implementado un enfoque pedagógico centrado en lo que ellos llaman aprendizaje profundo. Es una perspectiva pedagógica inspirada en Michael Fullan de Canadá y que pone la idea en pensar, pone el énfasis en pensar al estudiante como un diseñador de problemas, donde la escuela debe dialogar con las problemáticas de su entorno y existe un especial énfasis en estimular la curiosidad. Voy a mostrar ahora otro video también muy breve de 2 minutos que me parece representa muy claro esto del aprendizaje profundo. Vamos a verlo. Ya la escuela venía trabajando en proyectos. Entonces vimos conveniente que algunos proyectos del año pasado que se estaban realizando lo vamos a continuar. Para que realmente signifique un aprendizaje profundo, el proyecto tiene que estar basado en el interés del niño y de toda la comunidad en solucionar un problema real. El año pasado empezamos el proyecto porque acá en la escuela surgió un problema. Los pozos negros se desbordaban y había mal olor. Entonces, a partir de eso, fueron de visita al centro ecológico que tenemos en la zona y les plantearon una solución natural. El CEIMER es el Centro Ecológico Integrado al Medio Rural. El mantuz es un tipo de abono natural. Es de las hojas y los palitos que se descomponieron por unas bacterias que se llaman descomponedores. Lo echamos para que se coman las bacterias, se coman la comida de las bacterias patógenas que son las malas, por decir así. Si bien aprenden de lo que tiene que ver con los contenidos programáticos, hay como una conjunción entre los contenidos y eso que aprendo conceptualmente, poder aplicarlo. Nosotros tenemos un proyecto institucional que se llama Ciudadanos del Mundo. Trabajando con Red Global, lo vimos conveniente abarcarlo desde las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Bueno, este método de trabajo es innovador porque tiende redes fuera de la escuela. También hemos convocado expertos y ellos vienen y los gurises aprenden muchísimo en ese intercambio. Y los gurises después van a la casa y cuentan. Viene una generación que tiene otros intereses y que aprende de otra manera. Entonces necesita un poco más de apertura. Y en esos descubrimientos que hacen los gurises o en esos aprendizajes que adquieren los gurises, nosotros también estamos aprendiendo una manera diferente de enseñar. Bueno, muy bien, ya aprendieron una palabra nueva, gurises. Es como en Uruguay le dicen a los niños, será como chamaco o algo así. Bueno, lo que hay detrás desde la mirada más conectivista es pensar el conocimiento como un conjunto de conexiones, un patrón de conexiones. En la medida que la escuela abre espacio para esas conexiones, hay más posibilidades de aprender más allá de lo preestablecido por el plan curricular. Y esto propone algo bien interesante a la hora de evaluar los aprendizajes. Ya no solamente evaluar el dominio o la competencia en un saber específico, sino que la posibilidad del conocimiento en movimiento. Déjenme darles 3 ejemplos. La posibilidad de transferir el conocimiento de un niño a otro en el proceso de la enseñanza o de compartir un saber, la posibilidad de conectar el saber de distintas disciplinas o la posibilidad de aplicar un saber o una competencia en un contexto específico. Entonces, el proceso evaluativo es mucho más rico. Y bajo esta lógica, creo yo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantean las Naciones Unidas para las metas del 2030 son extraordinarias oportunidades para pensar en esta conexión entre las realidades de la escuela y el entorno en que les rodea. Ahora, detrás de esto hay una invitación que yo creo que no hemos profundizado suficiente y es, hoy día existe mucho entusiasmo por promover la formación STEM y me parece muy bien, pero la formación STEM no puede ir en desmedro de otras maneras de entender el mundo. Tenemos que generar espacios para que las humanidades y la formación STEM estén en diálogo permanente. Los grandes problemas que hoy día enfrenta el mundo son a veces el resultado de mundos y maneras de entender la realidad que no dialogan lo suficiente. Sabemos que hoy día los escenarios que se vienen son híbridos, son en procesos de transformación, a veces son confusos. Y es por ello que también tenemos que pensar en modelos de enseñanza mucho más flexibles e híbridos. Déjenme darles un ejemplo. Tradicionalmente se ha puesto mucho énfasis en los procesos formativos de orden más racional, más cognitivo. Y Goleman nos plantea que la academia muchas veces al proceso de privilegiar estas habilidades más racionales, intelectuales, ha considerado la emoción
como una interferencia. Y yo creo que es tiempo de dejar atrás ese paradigma y dejar atrás esa dicotomía de un tipo de inteligencia u otro, y entonces avanzar en generar, como plantea la Universidad de Melbourne en esos 4 ejemplos, generar ciertos contextos y ciertos espacios para que estas distintas formas de desarrollo de habilidades estén en espacios de diálogo permanente. Ahora, ustedes me dirán, bueno, y en este contexto, ¿qué rol juega el docente? Bueno, un rol fascinante, más importante que nunca quizás, ¿no? O tan importante como siempre. Que evidentemente no se limita a la transferencia de conocimiento, que evidentemente tiene un papel fundamental a la hora de orientar, acompañar esta enorme avalancha de datos y poder acompañar en el proceso de reflexión de las contradicciones que encontramos en el propio Internet, pero también en un proceso de acompañar y dar, en la medida de lo posible, un proceso, una experiencia de aprendizaje lo más personalizada posible. Por eso quiero mostrar un brevísimo video de David Bueno, un biólogo que nos habla sobre esto. Básico, eso es como un escultor que tiene su arcilla para hacer lo que sea. Si tiene más, hará una escultura más grande, si tiene menos, la hará más pequeña. Pero la educación es la habilidad para moldear esta arcilla. Puedes tener poca arcilla y hacer una escultura preciosa, y tener mucha y que te salga un churro. A mí me gusta ejemplificarlo con la papiroflexia, con hacer, por ejemplo, un avión de papel. No sé si tenéis por aquí papeles que podáis dar y os lo demuestro. Vale, pues mira, os reparten a cada uno un trozo de papel. Yo tengo el mío, ¿vale? Cogéis vuestra hoja y dobláis una punta hacia atrás, ¿vale? A ti te falta un trozo, ¿no?, de hoja. Qué mala suerte, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ti te falta un trozo. ¿Todos teníais la hoja rectangular? No. Mira como los genes, cada uno tiene sus propios genes, cada uno tiene su hoja, ¿no? Bueno, ahora dobláis la otra punta, la punta que ha quedado aquí arriba, la dobláis, no sé cómo enseñarlo muy bien, para que se vea, pero la dobláis hacia abajo de forma que quede, pues no sé, como una casita. Bueno, a algunos os queda un poco un churrillo, porque tenéis la hoja mal cortada. Lo dobláis, ahora sí, por la mitad, para que vaya cogiendo forma de avión. Hacemos las alas, ya no sé cómo enseñarlo, pero... Y si hacéis un par de cortes en el ala, por la parte de atrás, y los subís, pues tenéis los alerones. ¿Vale? ¿Os ha salido todos más o menos así? Bueno, a ti te falta un trozo de ala. Claro, a ver, si ahora probamos si vuelan bien o no, lo podemos probar. Seguro que hay aviones que vuelan mejor que otros, porque todos lo habéis doblado. El tuyo es el más feo, con perdón, de avión. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que todos habéis seguido mis instrucciones al pie de la letra, cuando resulta que teníais distintas formas de papel. Si esto lo comparamos con el cerebro y la educación, cada cerebro es diferente. La educación lo que hace es sacar provecho de este cerebro, doblándolo. No lo dobla físicamente, pero sí hace conexiones físicas para que funcione de la mejor manera posible. Si a todo el mundo lo educamos de la misma manera, sucederá esto. Habrá algunas personas que les funcionará muy bien la educación porque se adaptará a su cerebro y otras que no les funcionará nada bien. La educación tiene que ser tan personalizada como sea posible para sacar el máximo provecho. Si esto es que os falta un trozo de avión, hubieses hecho un doble primero para que quedase un rectángulo, a partir de ese rectángulo sería un poco más pequeño, pero hubiese salido exactamente un avión que volaría bien. Bueno, pues si os parece podemos probar si vuelan, lo hacemos todos a la vez, ¿vale? Cuento hasta 3, 1, 2 y 3. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para darnos cuenta que hay papeles distintos? Todos nuestros papeles son distintos y se conectan de manera diferente. La visión de Iste, que sugiere un perfil del educador, del estudiante del siglo XXI, pone énfasis en muchas de las cosas que hemos dicho ahora. Un diseñador innovador,
un trabajador colaborativo, una persona que es comunicadora, que tiene pensamiento computacional, pero hay un elemento que no hemos entrado con suficiente profundidad y quiero ahora en estos últimos minutos poder pasar rápidamente, pero me parece que es sustantivo. Tiene que ver con un ciudadano digital. Y para eso quiero mostrarles esta fotografía que tomé hace poco tiempo en algún lugar donde me encontré un montón de adolescentes conectados, todos ellos a sus teléfonos, y casi ninguno hablaba entre ellos. Yo decía, bueno, esta es la era de la hiperconexión y yo tengo la impresión que esto nos ha de llevar a reflexionar sobre cómo incorporamos la tecnología en los procesos de aprendizaje, tanto formales como informales. Esto no es una visión ludista de no a la tecnología, pero sí es, bueno, ¿cómo hacemos para favorecer procesos y mecanismos de autorregulación? Déjenme darles un ejemplo. Hoy día, investigaciones nos muestran que un adulto consulta el teléfono relativamente 30 veces al día. Yo creo que es un poco más, pero bueno. Los adolescentes, los millennials, lo consultan 150 veces al día, es decir, más de 50.000 veces al año. Imaginen la cantidad de interrupciones que hubo en los procesos cognitivos, en los silencios, en las pausas, en las reflexiones, con esas 50 y tantas miles de veces de interrupción digital. No es que la tecnología en sí sea mala, pero hoy día damos menos espacio al silencio digital. Quiero darles un ejemplo de una investigación que se publicó, fue promovida por la Harvard Business Review. Hicieron el siguiente experimento. 800 personas les pidieron que hicieran un ejercicio de memorización y algunos ejercicios matemáticos, pero les pidieron un pequeño favor. Los separaron en 3 grupos y a un grupo le pidieron que dejaran sus teléfonos sin sonido fuera del lugar donde tenían que hacer el examen. Al segundo grupo le pidieron que dejara su teléfono sin sonido en su bolsillo. Y al tercer grupo le pidieron que dejara el teléfono sin sonido frente a ellos volteado. Adivinen a quién le fue mejor. Al grupo que tenía el teléfono fuera de la habitación. Y al que le fue peor, al que tenía el teléfono frente a ellos. ¿Qué es lo que nos dice esta investigación? Y hay cada vez más sobre esta. Que la presencia sola del teléfono genera una carga cognitiva que nos desconcentra de otras tareas. Por ejemplo, cuando conducimos en un vehículo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para incorporar en la escuela un proceso de autorregulación? Yo creo que es una de las preguntas hoy día más latentes y los países están apostando por modelos muy distintos. Aquí les voy a mostrar los dos extremos de la realidad. Tenemos en un lado del ring a unos chicos que comen con el teléfono, es decir, ya no se pueden desconectar del teléfono. Y tenemos al otro lado un extremo un poco preocupante también, que es un señor que está reventando teléfonos frente a cientos de niños para enseñarles que en la escuela no se puede usar el teléfono. Aquí tenemos los dos extremos. Yo estoy seguro que ustedes, gente inteligente, pueden encontrar cosas entre medio. Pero la escuela tiene esa discusión hoy día que tener de cómo construimos mecanismos de autorregulación. Un grupo de colegas míos de la Universidad de Oxford hizo una investigación y entrevistó ni más ni menos que a 20.000 padres para identificar cómo incorporan el teléfono en la familia, a los niños pequeños. Identificaron que no hay una cantidad de minutos, lo que en inglés se llama el screen time, recomendable, sino que tiene que ver con las reglas de cómo usar la tecnología. Un buen ejemplo es, hoy cuando lleguen a casa, le preguntan a sus niños cómo te fue hoy día y después le preguntan cómo te fue en línea. Probablemente la primera vez te van a decir, ¿ah? Pero la segunda o la tercera vez vas a abrir espacios de diálogo para hablar de pequeñas cosas que son importantes, como por ejemplo estas. Le compraste un celular a tu hijo, ¿y ahora qué? Estas son 8 reglas de uso. Número 1. Atiende solo a números conocidos. Número 2. No envíes mensajes crueles o fotos inapropiadas. Número 3. Pregunta antes de compartir la foto de otra persona. Número 4. Pide permiso antes de bajar cualquier cosa. Número 5. Revisa la configuración de seguridad al bajar apps. Número 6. Ten cuidado al compartir tu ubicación. Número 7. Sigue las reglas de uso del teléfono de tu escuela. Y por último, no envíes mensajes de texto mientras manejas. Para más consejos, visítanos en commonsense.org/latino o búscanos en Facebook como Common Sense Latino. Les recomiendo mucho esta plataforma, se llama Common Sense o Sentido Común en castellano, latino, una enorme cantidad de recursos para discutir sobre estos temas. Vamos a ir terminando con 6 ideas finales. La primera tiene que ver con la idea de la cultura del hacer. El estudiante, decían los griegos, no es un recipiente vacío que hay que llenar de contenidos, sino que es un sujeto que tiene ya mucho
en sí, y la idea es cómo generar espacios para que tenga un proceso de aprendizaje mucho más creativo y participativo, ¿no? No ser solamente usuarios de tecnología, sino que creadores de tecnología. Utilizar el pensamiento computacional como una manera más de pensar y desarrollar un alfabetismo digital crítico. No solamente aprender a usar los dispositivos, sino que aprender a pensar porque esos dispositivos me dan una u otra información, y eso tendrá que ver con la desobediencia tecnológica. El segundo elemento, que no tiene nada de nuevo, muchos de ustedes lo implementan en el día a día, es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas. Pero tiene, creo yo, aquí el énfasis en la posibilidad de hacer combinar disciplinas, el pensamiento STEM, el pensamiento humanista y la metacognición, es decir, cómo llegamos a la resolución de un problema o cómo nos equivocamos en el camino. El tercero tiene que ver con la idea de un docente en el siglo XXI. Ya no es un docente solitario en el aula, sino que los docentes, mucho más en estructuras de pares dentro del aula y en los procesos formativos, pares dándole feedback a otros colegas, es un elemento fundamental, y por ello la idea de un docente como un generador de conflictos cognitivos, me parece que hoy día en un Internet que nos habla de lenguajes tan opuestos es fundamental. La cuarta idea tiene que ver con una pedagogía entre pares. No solamente el énfasis en el conocimiento distribuido, sino que favorecer y estimular la negociación, la colaboración, y que el sujeto que aprende también sea un sujeto que enseña. Recuperando un poco la idea de Resnick, la flexibilidad, tan difícil de adoptar en estructuras que a veces no se flexibilizan con tanto dinamismo. Favorecer flexibilidad en el uso de los tiempos, de los espacios, en la organización de las edades y de las disciplinas. Y por último, una evaluación que ocurra en tiempo real. Una evaluación que no es solamente la punitiva al final, sino que va dando feedback y retroalimentación en el proceso, in situ. No solamente desde el evaluador, desde el docente, sino desde el sujeto que aprende. Me parece que son algunos de los caminos por los cuales podemos ir transitando hacia esta educación del futuro. ¿Se acuerdan de Irving? Irving decía, no es tanto lo que cubres, sino lo que descubres. Yo tengo la impresión que en esta idea, en esta tarea desenfrenada por querer cubrir la mayor cantidad de contenidos, a veces queremos correr contra el tiempo, pero los descubrimientos no van a la velocidad del rayo. A veces los descubrimientos no se pueden acelerar y eso los hace mucho más interesantes. Yo creo que tenemos que dialogar entre estos dos mundos. Y antes de terminar, les quiero dejar una novedad. Mañana, justo en 24 horas, voy a estar en Madrid presentando este nuevo libro que ustedes pueden pedir hoy día en línea de manera gratuita, un libro con licencias abiertas, para pensar en cómo es nuestra relación con las tecnologías, cómo es nuestra relación con el conocimiento, cómo generar en nuestros jóvenes, en nuestros docentes, en nuestros pares y en los padres una cultura de ciudadanía digital. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias.